buenos días, ya estamos en vivo y en directo desde su canal. Vámonos con Juanca desde un lugar, ay mamá, que deja que usted lo vea. Oye, ha comenzado hoy el día un poco friolento, bueno, no sé, hace buen sol, pero creo que hoy va a entrar por acá por La Habana un frente frío, y dije, bueno, antes de que ya estemos en función nosotros de otras cosas, vamos rapidito a hacer nuestra transmisión, nuestro programa de Buenos Días Juanca. Hoy vamos a tener una invitada súper especial y quiero por favor que me vayan diciendo si se ve o no se ve. Me van a robar la mochila. Ay, mi madre. Aquí está la mochila. Díganme ustedes cómo están, cómo está la cosa, cómo están ustedes. Yo súper contento de tenerlos acá. En el día de hoy vamos a tener el honor de tener una invitada súper especial acá en nuestro canal, y he querido hacerlo nada más y nada menos que desde este lugar que es súper popular, que recibe el nombre de el Parque El Curita. Yo creo que no hay habanero que no conozca este lugar. O sea, este parque es muy popular, no solamente porque a su alrededor hay muchas paradas de taxi directo, taxi colectivo, de ómnibus, etcétera, sino que hola, sin gracias hermano, sino que este es un lugar que muchos de ustedes recordarán. Aquí antiguamente había como un mercado en la época de la colonia que después se deterioró, Candela, después hubo aquí como una especie de feria, hasta que finalmente dejaron esto que es hoy, que es el Parque El Curita. Dígame por favor si se está viendo bien. Necesito saber si se está viendo bien, si se está escuchando bien, para entonces comenzar, porque ya mi invitada está a punto de llegar. En cualquier momento. Gracias a todos los que están. Vamos a ir dejando su like. ¿Por qué no veo los mensajes? Chat en vivo. Ya, ahora sí estoy viendo los mensajes. Ya estoy viendo los mensajes. Gracias a todos. Y como les decía, como bien dice el título, hay una santiaguera que ha salido huyendo de Santiago de Cuba y la tenemos acá en La Habana. Gracias a todos por estar. Estoy súper contento de que ya estés conectado en tu canal. Vámonos con Juanca. Y que venga entonces mi invitada. Que venga mi invitada, que ya está por ahí ya. A ver si ustedes se escucha bien. Dice Berta que se escucha bien. Señores, es para mí un honor. Fíjense que no quería verla antes de poder contactar con ustedes. Quería que ustedes fueran partícipes de este encuentro, señoras y señores, con ustedes. Miren esta belleza. Hola. Miren qué cosa más bonita. Hola. Salió huyendo. Yo la veo contenta. Yo te veo contenta aquí en La Habana. Un besote. Qué linda. Señoras y señores, con nosotros aquí ya en el canal, Leinita Canal, que también es youtuber, colega, también tiene su canal de YouTube, y he querido invitarla de manera especial, porque además, antes de vernos ahora físicamente, ya nos llevábamos bien, ya nos escribíamos. Exacto. Ya que de alguna u otra forma yo le ayudaba, la apoyaba, le daba algunas ideas. Ya lleva tiempo acá en La Habana y nos va a contar todo el chisme. Así que saludos a la gente que te está viendo. Bueno, hola, déjame echar para atrás porque yo soy tan grande. Sí, chiquitica. Mira, realmente yo voy aquí y ella va aquí abajo. Pues nada, mi amor. Hola, mi nombre es Leina. Estoy por aquí por La Habana pasando un tiempo. Soy de Santiago de Cuba. También de Cuba, pero bueno, del oriente cubano. Y bueno, nada, estoy por aquí un tiempito pasando aquí en La Habana, trabajando y demás. Pero me tienes que contar porque me dijeron, Juanca, pregúntale por qué ella salió corriendo de Santiago de Cuba. Tú llegaste a La Habana ayer, antier, hace una semana. Aproximadamente 5 días es que llevo aquí ya viviendo. Viniste para acá. Sí, hace 5 días. ¿Será que estás haciendo como esa tradición que dice, vamos para La Habana a abrirnos camino? Bueno, como me dicen a mí, el que va a La Habana es porque se vamos para allá, así que esperemos que sí. Quiere decir que La Habana te acoge, me parece muy bien para poder dispersar tu contenido, claro, para poder buscar nuevos horizontes. Bienvenida entonces aquí a La Habana. ¿Cómo te ha llevado La Habana? Bastante bien hasta ahora, bastante bien, tengo amistades y cosas. Vamos a ponernos por otro lado porque tú eres tan grande. Sí, bueno, ven para acá, ven para acá. Miren qué cosa, miren qué bonita, caballero. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, súbete aquí arriba. Ay, Dios. Súbete aquí. Cosas que siempre me pasan. Ahí está, mira ahí. Ahora sí. Mira aquí. Oye, Lenita, ayer cuando estábamos conversando, que estábamos planificando lo que vamos a hacer hoy, sí, te preguntaba, ¿viniste para acá solita? Solita. Mira tú. Todo el mundo se quedó en Santiago. Mira tú qué valiente tú eres. Sí. No, porque bueno, yo voy a hacer lo mismo. Yo me voy a ir un tiempo para Santiago de Cuba solo. Y a mí eso me preocuparía, serio. De verdad, sí. Mira tú qué valiente, ha venido sola para acá.
está viviendo por acá, por Centro Habana. Estamos ahora mismo en el Parque El Purito, tú lo conoces. Purita, sí. Este Estoy viendo mi cesta. Ya. Este es el barrio de San Leopoldo. Al inicio quería hacer yo la entrevista en su casa, pero dije no, porque entonces después la gente quiere averiguar dirección. Una muchacha muy bonita, una cubanaza. Me secuestran. Una santiaguera, y dije que no, que va. No, que después me secuestran. Dime cuáles son entonces los planes futuros por acá por La Habana. Bueno, estoy por aquí, me gustaría hacer muchas colaboraciones, a mí me gustan mucho las colaboraciones, bastante videos y explorar La Habana porque ya Santiago yo lo tengo bastante explorado. Entonces, no sé, conocer lugares nuevos aquí en La Habana, veo mucho de tus videos y quiero ir a algunos de los lugares. Quiere decir que tú aquí públicamente me estás diciendo que estás dispuesta a irte conmigo a una aventura. Nos vamos, si sea, a dormir en el medio del Pokémon. Está bien. Mira, ahí te están saludando. Mira, te está saludando Osmani Cruz, que dice saludos, Lernita, muchos éxitos. Te está saludando Xiomara de la Lisa, te está saludando también, espérate que se van aquí. Te está saludando el Charlie, Xiomara de Ríos. Ya somos 100 personas acá en el live, por favor, de más está decirlo, porque además yo cuando lo digo de corazón, ¿ok? O sea, a ti te gustan mucho las colaboraciones, yo soy más especial para colaborar. Sí, yo necesito sentirme bien con la persona que yo voy a colaborar. Y si tengo que decir desde el fondo de mi corazón, con tremendo gusto, que ya terminando este live, usted tiene que ir a suscribirse al canal de Lernita Canal y conocer de todo, sí, de verdad. Todo lo de Santiago, porque además es una guerrera. Usted la ve muy bonita, la ve en sus playas, muy bonita con sus truzas, pero también es una guerrera, también revela la realidad que tenía allá en su casa desde Santiago de Cuba, y ya lo verán ustedes. Así que por favor, ese es el mejor regalo que le vamos a hacer. Te tengo una sorpresa. Bueno, aguanta aquí. Ahora tú, como eres youtuber, sí, porque mira, ¿qué quería hacer yo? Vamos a bajar un poquito. Yo quería normalmente quizás llevármela a algún lugar, invitarla a un café, pero dije, no, vamos a dejar eso para próximos videos. Vamos a hacer este en vivo acá desde el parque, y traje mi termo de café para brindarlo contigo. ¿Sí? Bueno, decir que mira. ¿Qué te hice yo traer? Viste, me hizo traer aceite, ¿qué más? Sal. Para el desayuno, un pan con aceite, agua con azúcar, pero vamos a empezar por aquí ahora con un rico café. Mira, ¿te acuerdas que te había dicho trae las tacitas? Sí, bueno, pero el termo las tiene. Se me había olvidado que el termo tiene arriba 2 tacitas. Míralo aquí. Así que, Lernita, saluda ahí a los amigos. Hola Raúl, pues gracias, saludos Helio, muchas gracias. Dice, pregúntale si quiere venir para Miami que te la traigo. Bueno, respóndele ahí a ver. Bueno, a ver, que yo quiero conocer y descubrir y viajar, pues por supuesto. por supuesto. ¿Cómo están? A ver, dime cuál es tu color. Tenemos aquí el verde y el gris. El verde mismo. El verde mejor. Bueno, yo no tomo café. ¿Tú no tomas café? ¡Mentira! Yo soy de las cubanas que un día me dijeron, ay, ¿qué diría Celia Cruz? Y yo, bueno, Celia Cruz dijo, todos los negros tomamos café. Yo soy un poquito más clara. Ajá. No se va a sentir mal por ahí. Porque tú vendrías siendo como una mestiza, blanquita, rubiecita. Por ahí, jabaíta no. ¿Es jabá? No, pero se le dice mestizo, Bueno, mi carnet dice mestizo. Pero no importa, pero ahora mira, usted también aquí, así que vamos a brindar por esta colaboración y así que vamos para allá, vamos a tomar café. Ay, ¿no te gustó? Está rico, lo que yo lo tomo dulce. Este café se lo agradecemos a mi amiga de Miami, Arlene, que me lo envió hace poquito en una cajita, y aquí lo estoy compartiendo con Lernita. Pues muy rico entonces. Lernita, dime en qué condiciones me dejaste a Santiago de Cuba. Háblame toda la verdad. Mi madre. A ver, yo nunca he ido a Santiago. Mira, como dije Santiago, la mujer enseguida miró para atrás, la gente está asustada. Oye, la gente está en toda. ¿Qué te cuento yo? ¿Tú viste eso? Nada más dije Santiago de Cuba, enseguida eso, para atrás. Dime, Lernita, bueno, a ver, sin pelos en la lengua. Yo vine hace ya como 5 días, no había pasado nada porque todo pasó hace recientemente. Ok. Pero bueno, tengo mi mamá, tengo toda mi familia que están, ya te imaginarás, locos porque yo regrese para Santiago porque en mi video pasado fue la mudanza. Sí. Y me dijeron que nada más me daban 15 días aquí en La Habana antes de que yo quisiera regresar. Hasta ahora no. Pero bueno, Santiago, hoy debo decir que está bastante calmadito, pero tuvieron unos días bastante... Sí, unos días ahí que demostraron la rebeldía, de que Santiago. Ustedes son sangre rebelde. Muchos barrios. Santiago toda la vida ha sido sangre rebelde. Ahora, yo que estoy de loco y quiero pasarme un mes en Santiago de Cuba, ¿con qué me voy a enfrentar allá? Dime la verdad. Bueno, mira, ya yo puedo hacerte la comparación Habana-Santiago. Dime. A ver, te vas a encontrar mucho desabastecimiento. No es muy fácil como aquí, que hay muchísimas, hay MIPYMES y tal, pero hay solamente 2 a 3 MIPYMES grandes, no vas a encontrar muchas cosas, escasas cosas como pollo, esas cosas son bien escasos, la carne de cerdo muy cara,
Bueno, a ver, más barata que aquí. Sí. Pero no aparece mucho. Pero sigue estando cara en relación Pero con sigue con el estando, salario. no, lógicamente sigue estando cara porque está la libra como en 600, 700 pesos, entonces ¿Qué va? está muy, No, muy cara. es que yo te voy a ser honesto, ni yo cobrando lo que cobro en YouTube, compro esa libra de cerdo así. Bueno, a ese ya yo nivel. le dije a los seguidores míos, seguidor que venga a Cuba me invita a un cerdo asado, por favor. No. Me tiene que invitar. Y nada, Santiago está así, bastante desabastecimiento, mucho problema con la corriente, porque bueno, por eso fue bueno, todo. de hecho, eso fue uno de los motivos que llevó al pueblo a tirarse. Lógicamente, pero bueno, mucho problema que la gente nos mira así como. Pero me han dicho, no importa, tú no tengas pena, no puedes tener miedo. A ver, de hecho, eso fue uno de los motivos. Yo, tú sabes que yo siempre te había dicho a ti, Sí. cuando vaya a sentar a Santiago, quiero que me atienda, Claro. quiero hacer el recorrido, quiero, pero yo ahora he tenido que quedarme quieto en base. Porque realmente ir para allá, no poder grabar, porque Exacto. nada funciona, No, no además hay energía eléctrica. Además de que nada funciona, es que grabar es muy complicado porque no es tan aceptado como yo veo. ¿Tú crees que yo tenga problemas en Santiago Sí. si yo pongo esto en medio de un parque? Hay muchísimos, créeme que sí, porque yo he estado grabando el parque como tal, no grabando a mi amiga. Y la gente está balanzada Y la arriba. propia gente, no voy a decir que ningún policía ni nada, pero sí la propia gente me han dicho cosas para grabar. Es muy difícil. Pero cosas grabar como ahí. que de mí. Como no me grabes, que tú eres como revolucionario. Ah, sí. Sí. Chica, yo no sé por qué. Tú sabes que Yo ahí, he estado grabando el parque. tú sabes que ahí me pusieron un comentario que nosotros, los youtubers cubanos, éramos gusanos. Bueno, Oye, a ¿qué ver, cosa que es? explico. Yo estuve ayer mismo, me pusieron un comentario que porque yo no salía a la calle y hacía un video sobre, tú sabes, todo lo que está sucediendo. A ver, vamos a decirle un secreto. Agáchate un poquitico aquí. Vamos a decirle un secreto. Ay, no. Secreto entre nosotros. Aquí falta la youtuber Jenny, que es gran amiga de ella, que yo todavía no la conozco. Sí. Pero el día que estaban ocurriendo las cosas en Santiago, nosotros tres nos estábamos poniendo de acuerdo para venir para La Habana. Lo que pasa es que no pasó nada. ¿Te acuerdas que yo te pedía fotos? Hablamos, bueno, Dile cómo fue, dile cómo yo fue. estoy súper cerca porque yo estoy aquí bien céntrico, ¿no? Entonces estábamos también, habíamos en las Yo era cada 2 minutos que te preguntaba. En las redes también estaban diciendo, Juanca por aquí, Jenny por allá, porque tenemos un grupo, entonces, pues también estábamos en eso. Entonces, quiere decir que en Santiago va a tener grandes encontronazos porque yo sí soy loco. No, y tú Yo sí quieres me, hablar con la gente, no, yo a me la lanzo gente no le gusta que lo grabe. para la calle. Bueno, No. a ver, el que me diga que no quiere que lo grabe lo entiendo porque esa es su apariencia Bueno, no personal. es que lo van a decir el 99% de las personas, porque para que alguien te dé una entrevista. Quiere decir que no voy a poder hacer eso que yo hago, que me voy en vivo por ir para allá No, y empiezo no. a grabar personas, y conversando con la gente, metiendo con la gente. A ver, te lo digo, a mí se me facilita un poquito más porque siendo realistas, uno es hembra, uno es Sí. mujer, uno es así, qué sé yo, y ellos como que un poquito más. Pero siendo hombre y tal, no, para nada. Quiere Súper, decir- súper complicado. Es súper complicado entonces. Sí, súper complicado. Bueno, dime hasta ahora qué es lo que no te ha gustado de La Habana. Suciedad. Muy sucio, ¿verdad? Muy Mucha peste donde peste, quiera. suciedad y que yo veo como que las personas no son tan solidarias como lo son en Santiago. En Santiago sigue siendo hospitalario y solidario. Sí, súper solidario, pero no sé, el habanero no lo veo tan hospitalario como era el Santiago. No lo es. Va más a su bola y tú le preguntas algo y te mira y ni siquiera te responde, entonces... Eso sería en el caso de los habaneros que quedan, porque ya casi habaneros no quedan. ¿Y están los santiagueros para acá? Están santiagueros Los para acá. orientales O sea, están- realmente ya casi habaneros no queda. Estoy yo nada más y el resto que ya son gente que... Estoy en serio, ¿no? De verdad, tú le preguntas a las personas. y Bueno, ya realmente- no puedo decir nada porque ahora yo también estoy así. Bueno, no importa, sino al contrario, me alegra que estés aquí y que la gente quiera avanzar. Sí. Yo sé que es normal que la gente de Oriente vea el Occidente como avanza, La Habana sobre todo, hay más posibilidades. Más posibilidades. De muchas cosas. Entonces, allá que no es nada y aquí que hay algo, pues entonces tú ves que hay ciertas la diferencia, posibilidades. Sí. Pero también he notado que los orientales que están aquí en La Habana, que no me adapto todavía, pero los orientales que están aquí en La Habana son un poquito menos hospitalarios. Consumimos orientales. Quiere decir que enseguida los orientales que han Cambian. emigrado para acá Cambian. cambian por completo. Parece que el entorno. Exacto. Yo pienso, mira, muy bien, muy interesante. Ven para acá. Ven, Déjame poner tu- Ten cuidado que te ensucie el pantalón. Vamos a sentarnos aquí. Ven para acá. Yo creo, Lernita, has dicho algo interesante. Yo creo que eso que me acabas de tú explicar, parece que como que se acomodan al lugar donde están. Sí. Ya no están en su exacto. tierra, ya no están en su municipio, ya no están en su poblado y enseguida hacen como una especie de habanero, pero en una mala versión. Pero en una mala, exacto, En porque una te mala explico, versión. tú sabes que nosotros tenemos muchas palabras y todo diferente. Sí, normal, es normal, es normal. Exacto. Pero, a ver, que yo diga palabras que vienen del oriente, que yo las diga aquí en La Habana, pues causa gracia, no sé, la gente se ríe y todo normal, yo lo acepto con mucho humor.
Pero digo yo, aquí tú sabes que nosotros decimos guineo. Y ustedes dicen platanito. Plátano. No. Guineo es platanito fruta. Ah, el platanito fruta que ustedes le dicen guineo. Ya, ok. Y vengo yo y pues le digo, ya yo sé, con pena le digo, mira, dame una libra de esto. Y dice, sí, pero de qué, yo mira de esto que está aquí, para evitar. Te da pena mencionar. Para evitar decirlo, porque ahora yo digo plátano, ahora yo no sé cómo yo le digo. Y digo, mira, de guineo. Y viene el muchacho y se ríe. Ay, eres oriental. Y viene el otro vendedor. Dice el otro vendedor, pero ¿de qué tú te ríes si tú también eres oriental? Él era oriental también. Él es oriental y se lo olvida. Se ríe también. Dime del barrio donde está, ¿qué te parece el barrio? ¿Se parece en algo a Santiago? No. Porque en Santiago tú no eras del campo, tú eras de la ciudad. Bueno, a ver, yo nací y crecí en Ciudad Mar Playa. Sí. Donde está súper la playa, el mismo, que es súper tranquilito, es súper bueno. Después me mudé a los 16 años, de los 16 yo vivo en el centro ahí de Santiago, Plaza de Marte. Y debo decir que comparado, los barrios allá los veo más limpios, más organizados. Por sí, eso sí es verdad. La Habana es sucia, Yo manejo aquí. Me avergüenza, pero sí. Yo manejo, si yo tengo aquí mi bicicleta eléctrica, ¿no? Y yo manejo, es imposible. ¿La trajiste para acá? Sí. Ten cuidado entonces. Es imposible manejar en La Habana, la gente camina en el medio de la calle. No caminan porque se derrumban los balcones, no caminan en la acera porque se derrumban los balcones. Sí, eso es un detalle importante. ¿Sucede igual en Santiago? No. Bueno, sabían ustedes que acá en La Habana no caminamos por debajo de las aceras por lo general, sino por las calles por el temor a los derrumbes. Exacto, caminan por el medio de la calle, entonces uno va manejando y yo pito permiso y no, tienes que esperar que ellos pasen. En Santiago no pasa. No, Santiago todo el mundo camina por su acera. Para cruzar ellos tienen cuidado de que pase el carro. A veces uno dice, dale, pasa, pero aquí tampoco pasa eso. Aquí te arrollan si tú estás en medio de la calle. Nadie te deja para que tú pases. Lenita, y quiero que me digas la verdad. ¿Qué piensa el santiaguero de acá del habanero? Ay, Juanca, no. Si hay habaneros viendo esto, por favor. No importa, pero me gustaría saber, a ver, tengo que saberlo porque como yo nunca he ido a Santiago, siempre he escuchado muchas bolas y la oportunidad es esta. O sea, ¿qué se dice del habanero? El habanero, bueno, que es muy, como nosotros decimos, observado. Observado, que significa que tiene mala suerte, ambiente. Que tiene ambiente. Aguaje. Sí. Pensamos mucho que es muy desolvado, muy creído en cierta parte, pero sin embargo la diferencia que tenemos es que ustedes no se fijan tanto en la apariencia, en cómo una persona luce, que el santiaguero sí. Sí, ¿por qué? Sí, por ejemplo, yo estoy vestida así, ya la gente mira y diría como, eso tiene mucho claro. Entonces yo estoy vestida mal y te mirarían así, esa es más extraña, no tiene nada. Como que se fijan mucho, ¿ves? Ya, donde quiera que vaya, sea una en la apariencia personal. En la apariencia personal. O sea, que la persona como que vale según lo que viste, según lo que muestra. Exacto. Por ejemplo, yo llevo hecho una loca en chancleta a un restaurante y me va a mirar como, ¿y esto dónde salió? Así mismo. Aunque yo tenga mucho dinero. Sí. Que no lo tengo, pero bueno. No, claro. Hay que recalcarlo. Sí. Y sí, eso sí se fija mucho el santiaguero. También el santiaguero es muy... Le gusta mucho compararse. Porque tú tienes esto, pero yo tengo esto, tú tienes esto. Aquí yo veo que el habanero no. ¿Y eso no será que es envidioso o algo? No sé, me suena. Me suena tan extraño eso. El habanero no, el habanero, bueno, yo no sabía que aquí tú puedes ir a discoteca y tal. Sí. Con tremenda mala pinta, como digo yo, porque tú vas en sandalias, en pantalón. La gente se relaja, hasta el punto tal que ahora la gente anda en chancleta por la calle. Yo los otros días fui a una boda y había gente en la boda con chancleta. Yo le pregunté, mi hermano, quiero saber, me hace falta, no te ofendas. ¿Tú estás en chancleta por qué? ¿Porque no tenían los zapatos? ¿O porque se usa? Dice, no, que es una moda ahora andar en chancleta y en short. Entonces, y en Santiago, por ejemplo, yo nunca iría a una discoteca si no es tacones, qué sé yo, bonita, vestida bien. Eso sí es verdad. La gente en Oriente viste muy bien, mejor que en La Habana. O sea, tú vas a cualquier capital provincial. Yo que he estado en Holguín, que he estado en Baracoa incluso, la gente viste muy bien a toda hora. Aquí no, aquí la gente es más desarreglada. Bueno, Jenny me invitó a ir a una fiesta aquí y pues digo yo, pues voy. Y yo, Jenny, mira la figura que yo tengo, yo no puedo ir así como tú crees, Lena, tranquila. Y yo, ay, Jenny, qué vergüenza, ¿cómo yo voy a entrar así? Dios mío. Y me dice Jenny, pues ve, para que veas que no sé qué. Cuando entré, pues todo el mundo estaba en sandalias, tenis, y era una discoteca súper en el Vedado, que no sé qué yo. Pero bueno, pero no pierdas entonces tu costumbre, porque mira, ahora tú estás muy bonita, muy bonita. Y eso lo vamos a mostrar ahora, ¿no? Arregladita. Además, usted figura pública. Dicen aquí las personas que ya se han estado suscribiendo al canal, vamos a apoyarla. Gracias. Porque además no va a ser la última vez que va a estar ella aquí por el canal. Vienen muchas aventuras y sobre todas las cosas. Vamos entonces a pasar al segmento donde ustedes son los que le hacen las preguntas a la invitada. Déjame decirte que tienes además el honor de estar aquí en este programa
Buenos Días Juanca, que generalmente invito no solamente a creadores de contenido, sino ya en el plano personal. Claro. Hay una relación, hay una amistad, hay una empatía. Y entonces queremos hacer ahora esta sección, la pregunta que van a hacer los seguidores a ti. Vamos a hacer, por supuesto, preguntas respetuosas. Preguntas respetuosas. No me no me maltraten a la muchachita. Di tu Instagram aquí, por favor, para que te sigan también. @lesnita.canal. Hay un Instagram falso, debo decir. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Que me han hecho hasta OnlyFans. Ay, me han hecho hasta OnlyFans falso. Y yo, y me dice, ay, ya me suscribí a tu OnlyFans. Y yo, ¿qué OnlyFans? OnlyFans es una plataforma donde las personas posan desnudas en video. Sí. No sé, no he tenido la posibilidad nunca de entrar a OnlyFans, pero lo que se dice es eso. ¿Han hecho OnlyFans con tu foto? Sí, y de todo, y yo, pero que no es. Quiere decir que hay están gente ganando han dinero con tu figura. gente que han pagado, y yo, pero ¿quién los manda? ¿Quién dice que yo voy a tener OnlyFans? No. Bueno, Lesnita, nada, cuidarte. Cuidarte Entonces, a partir de ahora con las fotos que tú hagas, busca la manera. No sé. Yo te Es que eso no pero se bueno, puede controlar. Es Lesnita Canal, una foto que estoy vestida completamente de negro, un vestido de tacones y todo. Así que esa es. Esa es. No tiene OnlyFans. No. No tiene OnlyFans, señores. Oye, pero la gente es morbosa, Lesnita. Sí. La gente es morbosa. Sí, así mismo es. Bueno, vamos a ver las preguntas que le hacen aquí los seguidores a Hay que Lesnita. verme suave. Sí. Vamos a aceptar 3 preguntas. ¿Ya? Vamos a aceptar 3 preguntitas. Bien. Dice por acá, dice Cubana Bella, no ha preguntado nada. Laura Game, buenos días Juanca, saluda a las muchachas de Caracas, muy bien. Buenos días. Esta es una gran seguidora del canal, sigan escribiendo, vamos, seguimos escribiendo. Dice Máximo, bueno, yo conozco bien Santiago, pero es mucho tiempo que no voy. Es verdad que se volvió muy peligrosa, es verdad que está peligroso Santiago. Bastante. Oh. Muy peligroso comparado como siempre ha sido. A ver, Santiago siempre ha tenido esa fama también, ¿no? Los orientales, los machetes y no sé qué. Siempre ¿Por qué se matan la gente a machete ahí? Porque no hay otra cosa. No sé, la gente vive también. Es verdad que siempre están encendidos con el ron. Sí, bastante. Son borrachines. Sí, y festejan. Pero sin embargo, tú eres toda la recepción de la regla. No, yo no tomo alcohol, yo no fumo. Mira qué bien. ¿Qué más? Yo tomo alcohol, yo no fumo, pero bueno, sí. Ahora mismo está bastante peligroso, algo que nunca antes, bueno, sí se habían visto, pero no tanto como ahora, hay muchas bandas diferentes, todos los barrios tienen sus bandas. He visto esas noticias por el Sí, tienen bandas y hay muchas. Y problemas y siempre termina con un muerto, un machetazo. Sí, incluso niños, en eso también, sí, se ha vuelto muy peligroso. Pero me han dicho que comparado con La Habana, no. Yo creo que La Habana es más seguro ahora mismo que cualquier otra provincia. ¿Tú crees? Oriente. Pero si a mí las personas que viven en el barrio donde Sí. yo vivo no me dejan salir. ¿Se han metido contigo? No, cada vez que salgo se pídate mucho. Y yo, pero porque te están cuidando, oye, qué lindo, qué lindo. Sí, de verdad, la gente del barrio, ya he hecho hasta amistad, ya voy al gimnasio, hasta con amiguitas ahí. Me tienes que llevar al gimnasio a hacer ejercicio ahí. Dale. Ya llevo 5 días aquí nada más, ya tengo hasta compañeritas que vamos al gimnasio y todo, y siempre me han dicho, cuídate mucho y todo. Dice Gardenia, es una muchacha muy linda y se expresa muy bien, qué bonito. Gracias. Mira cómo se me van los... Los chats. Pero también hice una pregunta, vamos a ver si me sale. Dice, es una muchacha muy linda y se expresa muy bien. ¿Cómo le va en la capital? ¿Cómo te va? Bueno, bastante bien. Verdaderamente la capital me ha acogido mucho. Las personas donde yo vivo me han acogido bastante. Son personas también que además tengo vecinos orientales y santiagueros. Entonces sí me han acogido bastante bien, relativamente. Me ha gustado, he salido, he caminado, incluso llevé a mi hermana a la playa. Súper bien. Si te gusta mucho la playa, Sí, igual que a mí. me gusta la playa. Dice Jorge, amor, ¿te vendrías conmigo a Madrid? Oye. Me vendría a Madrid. Contigo, bueno, ya es otra cosa. ¿Entendió, viste? Bueno, me vendría, no me iría a Madrid. Vamos a ver, dice una pregunta interesante. Mira, otra pregunta interesante por acá. Víctor G, youtuber cubano, mi amigo, hermanito. Dice, ¿cuánto tiempo vas a estar en La Habana? Víctor G, síganlo también. Víctor. Perdóname, discúlpame. Pero quiero aprovechar, bueno, no he visto a Jenny. Si Jenny está aquí, también es otra youtuber. Víctor G, youtuber cubano, mi amigo, la gente no lo sabe, pero somos muy amigos. Dice Víctor G, que qué tiempo vas a estar acá en La Víctor, Habana. mis fotos, públicamente. Juanca, dile ahí que mis fotos, públicamente. Pues nada, voy a estar en La Habana Mucho tiempo. tiempo indefinido. Aquí la vamos a tratar bien. Espera. La vamos a tratar bien. Espera. La vamos a tratar bien. Mira la vecina, seguro. Vecina gimnasio. Preocupado. La vamos a tratar muy bien, la vamos a apoyar todos. Ustedes saben que nosotros siempre tenemos que unirnos entre nosotros. No, Víctor, gracias a ti, hermano, por estar acá en el en vivo. Vamos, bueno, no se vale la pregunta de Víctor porque Víctor es colega. Además, Víctor, que he visto si Ya. Víctor habla conmigo por WhatsApp. Vamos entonces, una última pregunta, una pregunta polémica. ¿Te gusta la polémica? Bueno, dale. ¿Te gusta la polémica? Métele. Pero no, escúchame, no, te estoy preguntando yo. ¿Te gusta la polémica? Depende. Prepárate, porque mientras más popular te haga,
Sí, más yo polémica sé. Y puedes más tener hate, encima. Y más hate Sí. y todo. Bueno, hasta ahora yo no tengo haters, afortunadamente no tengo. Yo creo que mi contenido no se presta para eso, No. pero todo el mundo está preguntando. ¿Alguna si vez te han tengo querido, novio. alguna vez te han... No, pero preguntarte si tienes novio no, no es nada malo. ¿Te están Mucho. preguntándolo? Mucho. Rafael, ¿tienes novio? Sí. Pero está con el novio aquí en La Habana. Sí, También, bueno, sí se está, podría decir. está aquí con el novio. Parece que hay alguien por ahí dando la vuelta. Oye, y entonces te quería preguntar eso. En algún momento, ¿qué tiempo llevas en YouTube? Como 2 años. Llevas 2 añitos. Sí, ¿Has tenido algún momento feo, bochornoso, que te ha dado dolor, que te haya quitado la inspiración, que te haya cortado los deseos de seguir en YouTube? Mira, yo no lo he tenido porque YouTube para mí más que un trabajo es un hobby, es lo que me gusta hacer mis videos, no, para que la gente lo vea. Además tengo muchas amistades que no viven en Cuba y ven mis videos como, ay, yo me acuerdo el barrio, esto, entonces es mi satisfacción. Pero nunca he tenido un momento así que me haya dicho voy a dejar YouTube. Yo creo que cuando estaba en tesis, que me agobié demasiado, había abandonado un poquito el canal porque la tesis, mi carrera era, yo estaba... ¿Te llegaste a graduar? Sí, ya me ¿Qué decir que gradué. eres licenciada en qué? Lenguas extranjeras. Ah, lenguas extranjeras, qué bien. Entonces yo Eso es dije, idioma, no es que la lengua, como Charlie y Jairo, no. Lenguas extranjeras en Cuba es una carrera, quiere decir que eres especialista en inglés. No, solo inglés porque no quise estudiar una segunda lengua, era mucho Ya, tiempo. en lenguas extranjeras. Sí. Ok, ya. Sí, me estabas diciendo. Entonces se me olvidó. No, me estabas hablando que cuando terminé, Ok, que el ok. momento más Ese así, fue el que más te momento estresaste fue el crucial. momento que cuando te ibas a graduar, cuando la tesis. Pero bueno, los seguidores míos fueron súper comprensivos, dijeron aquí estamos para cuando tú regreses y... O sea, tienes una comunidad muy buena, te sientes bien Sí, con tu comunidad de YouTube, es muy bueno. muchísimo. Yo también tengo que aprovechar y decir que yo sí he tenido momentos duros en YouTube, sí duro, ahora no vamos a hablarlo, Ay, mamá. porque la entrevista es contigo, pero sí hay que decir que yo tengo una comunidad que siempre me apoyó y no Claro. me dejó morir. No. No me dejó morir. Aquí un beso para todo el mundo, La comunidad lo que toda. sea, ella, ellos y... Oye, beso para toda la comunidad que hasta el día de hoy siempre ha estado apoyada porque sabe lo que es Juanca, sabe lo que doy y siempre ha estado apoyada. Claro, exacto. ¿Cómo Sí, te has sentido entonces aquí hoy? Súper bien. ¿Te sentiste cómoda? Mucho. ¿Te sentiste bien? Muchísimo. Repetiremos entonces. 100%. Tengo muchas cosas en mente, cosas 100%. locas. Entonces, vamos a una última preguntita porque nos quedan 3 minutos exactamente para concluir. Tú sabes que las directas me gusta que sean de 30 minutos. ¿Sí? Sí, te voy a decir por qué. Mis seguidores me la hacen de 1 hora, Sí, 2 horas. pues te voy a decir porque, no sé, los adapté siempre a la información precisa, a que Claro. todo sea rápido, a que no pierda mucho tiempo. Y ya yo, cuando ya yo veo que el en vivo pasa de 30 minutos, digo, ¿qué va? No, me pongo nervioso, bueno. no, porque además lo esencial está aquí. Claro. ¿Me entiendes? Ya te lo pregunté ya, no hemos perdido el tiempo, nos hemos reído, hemos llorado, pero está todo ahí. Entonces, vamos a ver alguna última preguntita rápido y cositas bonitas que le quieran poner acá a nuestra amiga. Dice, hola hermosa, ¿piensas irte del país? Todo cubano piensa irse de Todo el mundo piensa en eso, Todo el señor. mundo piensa en eso, tenga la posibilidad, no tenga la posibilidad, pero el pensamiento siempre es. Es una realidad, pero es duro y Claro, triste. sí, bueno, dímelo a mí que no tengo amigos, porque todos mis amigos se fueron, ya no me queda nadie. Tú también sufriste esa inmigración masiva que Yo hubo lo sufrí, y perdiste amistades familiares. lloré, sufrí, de hecho mi mejor amiga, que era mi roommate, vivía conmigo, vivíamos juntas, se me fue y bueno, está muy bien, gracias a Dios y todo, muy alegre por ella, pero... Yo pensé en algún momento que te iba a hacer la travesía, no sé por qué. Es que de momento Es que no me dejaron. se volvió como una moda. Tú No me quisiste hacerlo. dejaron, sí. Yo te lo dije. Mira, ahí está, mira cómo me erizo. Ahora sí estoy erizado. Porque de momento Sí, se armó sí. aquí algo de que todo el mundo, dale, Juanca, Sí, sí. no, la presión, esto, dale, no sé qué cosa. Pero mi mamá y mi papá no lo dejaron, nosotros somos muy apegados en la familia. Sí. Entonces ellos, no, de hecho, para venir para acá, eso fue un proceso, porque mi mamá que los pajaritos no abandonan el nido, y que ya hay que irse, hay que dejarlo, mamá, hay que... Dice Pedrito, ¿cuál es su canal para seguirla? Lenita Canal. Lenita Con Canal. 2 N. Lenita Canal. Aunque pongan Lenita Cuba en el buscador, aparezco, porque ya me lo han dicho. Mira, está famosa. Está pon famosa. Lenita y ahí te Es una aparezco. chica famosa. Oye, Lenita, agradecido que hayas accedido a la invitación. Compartimos acá, ya te hemos presentado. Claro. Espero que te hayas sentido súper bien. Súper bien. Así que los espero en una próxima emisión. Déjenme en los comentarios qué otra persona te gustaría que estuviese invitado acá en el Buenos Días Juanca, un momento peculiar. A Lenita, estuvimos con ella aquí hoy en el Parque El Curita porque le quedaba bien cerca de la casa. Sí, estoy cerca. No quería meterme en ningún restaurante para poder hablar con libertad, para que aún así la gente alrededor del parque, es increíble como la gente Mirando. alrededor del parque se pone a separar la gente chismosa, imprudente. Es así en Santiago igual. Y bueno, peor, No. porque yo he ido grabando y se me han parado al lado, a ver qué vas a decir. Y yo como... Ya yo no tengo miedo. Lenita, ya no te... Escucha, le voy a decir una cosa a todos los creadores que me ven, no tengan miedo nunca a expresarse. No, claro El que que se no. haga el loco, usted grabando, dígame qué, como he dicho yo, qué cosa, cuál es el problema. Exacto.
Tú tienes tu idea, yo tengo la mía. Bueno, ya, porque se me calienta esto y no quiero. Un besito, un besito. Miren qué cosa más linda. Chao, chao, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Gracias a todos.